Toyota acaba de poner patas arriba el mundo del automóvil, mientras la industria se lanza a la carrera hacia la electricidad. Toyota ha hecho lo impensable, presentar un innovador motor de gasolina que podría dejar obsoletos a los vehículos eléctricos. Durante décadas, Toyota ha basado su reputación en la fiabilidad, la eficiencia y la innovación, pero esto es el siguiente nivel. Este nuevo motor no es una simple actualización, es una revolución, un avance tecnológico tan avanzado que podría cambiar para siempre nuestra concepción de la combustión interna. Olvida todo lo que creías saber sobre el futuro de los coches. El juego acaba de cambiar. El legado de fiabilidad de Toyota. Toyota es una empresa que ha dado varias vueltas a la manzana, y no acaba de tropezar con la creación de uno de los motores más avanzados de todos los tiempos. Desde sus orígenes en la década de 1930, Toyota ha ido perfeccionando el arte de fabricar coches con un objetivo en mente: hacer coches que duren para siempre, funcionen a la perfección y sean asequibles de mantener. Este enfoque ha ayudado a Toyota a convertirse en uno de los nombres más grandes y respetados del mundo del automóvil, con una reputación de fiabilidad e innovación. Pero ahora, Toyota está a punto de conseguir algo que nadie vio venir: recuperar el motor de gasolina de una forma que podría revolucionar toda la industria. El éxito de Toyota siempre se ha basado en su enfoque único de la fabricación de automóviles. La empresa no se limita a juntar piezas y esperar que todo salga bien. En su lugar, Toyota fue pionera en un sistema centrado en la eficiencia, la minimización de residuos y la obtención del máximo rendimiento de cada componente. Esta filosofía ha hecho que sus coches sean legendarios por su durabilidad, recorriendo cientos de miles de kilómetros sin problemas. Toyota no se conforma con hacer pequeños cambios o tomar atajos. Cuando deciden mejorar algo, lo perfeccionan, lo prueban y lo ajustan hasta que queda perfecto. Y eso es exactamente lo que han hecho con su última innovación en motores. Si echamos la vista atrás en la historia de Toyota, nos daremos cuenta de que siempre han ido más allá de los límites de la tecnología de motores. En la década de 1930, presentaron su motor de 6 cilindros en línea, que propulsó su primer turismo de verdad. Aunque no era muy llamativo, este motor sentó las bases de todo lo que vino después. En la década de 1950, Toyota introdujo los motores de la serie R, que equipaban desde berlinas hasta robustos todoterrenos. Estos motores eran más que fiables, eran casi indestructibles. Luego llegó la década de 1990, cuando Toyota sorprendió al mundo del rendimiento con la introducción de la serie JZ. El 1JZ, un 6 cilindros en línea biturbo, ofrecía una potencia impresionante sin renunciar a una conducción suave y refinada, pero fue el 2JZ el que se convirtió en leyenda, un motor biturbo de 3 litros tan sobrealimentado que podía superar los ML/CD con unas pocas mejoras. Este motor propulsó el icónico Toyota Supra y se convirtió en la opción preferida de los entusiastas de las altas prestaciones de todo el mundo. Pero Toyota no se detuvo ahí. Mientras perfeccionaban el rendimiento, también se convirtieron en líderes de la tecnología híbrida. A finales de los 90, presentó el Prius, el primer coche híbrido producido en serie. En su momento, muchos se burlaron de la idea de combinar un motor de gasolina con uno eléctrico, pero Toyota consiguió que funcionara. Perfeccionaron la tecnología híbrida y la aplicaron a una gama de modelos como el Camry, el RD4 y el Highlander, demostrando que los híbridos no solo podían ser eficientes, sino también potentes. Toyota vuelve a causar sensación, pero esta vez no con las baterías. Están a punto de desvelar un nuevo y revolucionario motor de gasolina que podría cambiar las reglas del juego por completo. Es audaz, innovador y podría reescribir el futuro de la combustión interna. Toyota está combinando años de experiencia con tecnología punta para crear un motor que no solo cumple las normas actuales, sino que establece nuevas referencias de lo que es posible. Se trata de un avance que podría transformar nuestra concepción de los motores de gasolina y allanar el camino a una nueva era de la ingeniería automovilística. El nuevo motor que cambia las reglas del juego. Su nuevo motor lo cambia todo. Toma las mejores partes de la tecnología híbrida y de gas y las mezcla en algo que nadie creía posible. Tiene la potencia de un motor de gas, pero quema el combustible de forma tan eficiente que rivaliza con los coches eléctricos en limpieza. No se trata de otro intento de mantener vivos los motores de combustión. Es un cambio de juego que podría dar la vuelta al guión de la revolución eléctrica. Durante años, las empresas automovilísticas se han apresurado a abandonar la gasolina y pasarse a la electricidad. Pero Toyota nunca se convenció del todo. Vieron los problemas, baterías que se degradan,
largos tiempos de carga y falta de estaciones de recarga. Mientras todos los demás apostaban por lo eléctrico, Toyota trabajaba en un motor capaz de aplastar esos problemas sin sacrificar potencia ni eficiencia. El historial de Toyota en la fabricación de motores resistentes y fiables significa que sabían exactamente lo que hacían con este nuevo diseño. A lo largo de las décadas, han construido motores que duran para siempre, desde los indestructibles motores diésel de sus Land Cruiser hasta los 4 cilindros de altas revoluciones de sus ligeros deportivos. Han dominado la eficiencia con la tecnología híbrida y han superado los límites del rendimiento con bestias turboalimentadas. Ahora combinan todos esos conocimientos en un único motor que lo hace todo. No es la primera vez que Toyota sorprende al mundo con un motor. En los años 80, crearon el 4H, un motor pequeño pero de altas revoluciones que se hizo legendario entre los pilotos. Impulsó el AE86, un coche que aún hoy cuenta con seguidores de culto. A principios de la década de 2000, llevaron los motores diésel a un nuevo nivel con el 1KD, un motor turbo de 3 litros que propulsaba el Hilux y el Land Cruiser Prado. Estos motores se construyeron para sobrevivir a todo, desde el calor del desierto hasta las montañas heladas. El nuevo motor de Toyota está fabricado con materiales de última generación que lo hacen más ligero y resistente. Quema el combustible de forma más eficiente, exprimiendo hasta la última gota de energía y produciendo menos emisiones. A diferencia de los coches eléctricos, que dependen de una red eléctrica, este motor da libertad a los conductores, permitiéndoles repostar rápidamente y seguir adelante sin preocuparse de las estaciones de carga. Está diseñado para durar, manteniendo viva la tradición de durabilidad de Toyota al tiempo que impulsa la tecnología. Una de las mayores ventajas de este nuevo motor es su capacidad para funcionar con distintos tipos de combustible. Toyota ha estado experimentando con combustibles sintéticos y combustión basada en hidrógeno, lo que significa que este motor podría funcionar de forma más limpia sin sacrificar potencia. En lugar de obligar a los conductores a pasarse a la electricidad, Toyota ofrece una alternativa real, que encaja en la infraestructura existente y no requiere cambios masivos en la forma de conducir. Toyota no solo mantiene vivos los motores de gasolina, sino que los lleva más lejos. ¿Por qué Toyota sigue siendo escéptica ante los vehículos eléctricos? ¿Por qué Toyota nunca se tragó el bombo de los eléctricos? En el pasado, los fabricantes de automóviles tenían que encontrar la manera de conseguir más potencia consumiendo menos combustible. Los fabricantes japoneses lo vieron venir y se adelantaron. Desarrollaron algo llamado sincronización variable de válvulas, que suena elegante, pero en realidad solo significa que el cerebro del motor ajusta constantemente cuando se abren y cierran las válvulas. Ese pequeño truco ayudaba a los motores de la compañía a respirar mejor a cualquier velocidad, ahorrando gasolina y añadiendo un poco de brío a la conducción. Apareció a finales de los 90 en motores como el 1ZZF de 1,8 litros y el 2ZZG de altas revoluciones. Estos motores ofrecían más potencia sin consumir más combustible. Unos años más tarde, el gigante del automóvil volvió a ponerlo en marcha. Añadieron un sistema de inyección doble. Uno que rocía combustible directamente en el cilindro y otro que lo hace en la admisión. El resultado, potencia más suave, mejor kilometraje y menos humos desagradables por el tubo de escape. Esta configuración, conocida como inyección directa de combustible de importación, se introdujo en motores de altas prestaciones como el 2JRF de 6 cilindros y 3,5 litros, dotando a los modelos de lujo de la marca de una sólida mezcla de músculo y eficiencia. Pero la empresa no se detuvo ahí. A finales de los años 90, el fabricante de automóviles ya pensaba en grande. Los precios de la gasolina subían, las normas de contaminación se endurecían y la gente quería coches que pudieran llegar más lejos con un depósito, un vehículo que cambió las reglas del juego. Este pequeño utilitario no solo era diferente, era revolucionario. En lugar de funcionar solo con un motor de gasolina, tenía un pequeño motor eléctrico que funcionaba junto con un motor de 1,5 litros. Las dos fuentes de energía se turnaban, o a veces trabajaban juntas, para aprovechar hasta la última gota de combustible. Esta configuración reducía el consumo de gasolina a la mitad en comparación con un motor normal, lo que era un gran avance en aquella época. La magia de los vehículos híbridos se debe a lo que se conoce como propulsión sinérgica híbrida. Es una forma elegante de decir que el coche podía alternar entre el motor de gasolina y el eléctrico, dependiendo de lo que tuviera más sentido en ese momento. Incluso tenía una configuración que reciclaba la energía del frenado, almacenándola en una batería de níquel hidruro metálico.
Eso significaba menos energía desperdiciada y más tiempo de conducción sin necesidad de parar a repostar. El híbrido despegó y pronto el fabricante incorporó la misma tecnología a vehículos más grandes, como el Camry híbrido y el Highlander híbrido. A principios de la década de 2010, la empresa había vendido más de 3 millones de modelos híbridos en todo el mundo, demostrando que los híbridos no eran solo una moda, sino que habían llegado para quedarse. Mientras algunas empresas de automoción apostaban todo a los coches totalmente eléctricos, el gigante automovilístico japonés no estaba tan seguro. Claro que los vehículos eléctricos sonaban bien, pero la empresa veía algunos problemas importantes. En primer lugar, no había estaciones de carga en todas partes, y los largos tiempos de carga hacían que los viajes por carretera fueran un suplicio. En segundo lugar, para fabricar esas enormes baterías se necesitaban toneladas de materiales raros, y extraerlos no era precisamente bueno para el planeta. En tercer lugar, la reconversión eléctrica de todos y cada uno de los coches supuso el cierre de muchas fábricas, la desaparición de muchos puestos de trabajo y un montón de preguntas para las que nadie tenía respuesta. En lugar de apostar por la electricidad, la empresa se centró en los híbridos e incluso se atrevió con el hidrógeno. El Mirai llegó a las carreteras a mediados de la década de 2010 con una pila de combustible que mezclaba hidrógeno con oxígeno para producir electricidad, sin escupir más que vapor de agua, a diferencia de los coches eléctricos, que necesitan horas para cargarse. El Mirai podía repostar en pocos minutos, pero las estaciones de hidrógeno eran escasas y la mayoría de la gente no estaba preparada para el cambio. Aún así, la empresa automovilística siguió avanzando, viendo el hidrógeno como una pieza más del rompecabezas. El gigante automovilístico no solo pensaba en pilas de combustible, también estaban trabajando en un motor de combustión de hidrógeno que funcionara igual que un motor de gasolina normal, pero con hidrógeno de combustión limpia. El mayor obstáculo era que el hidrógeno arde más rápido y más caliente que la gasolina, lo que podría destrozar el motor en un santiamén. La solución de la empresa fue un sistema de refrigeración especial que pulverizaba agua en el motor para mantener la temperatura bajo control y aumentar la fiabilidad del conjunto. Si lo consiguen, la combustión de hidrógeno podría mantener vivos los motores tradicionales y eliminar por completo las emisiones de carbono. Mientras el mundo del automóvil se decanta por lo eléctrico, el fabricante japonés sigue su propio ritmo. Mientras otras empresas se lanzan de cabeza a los vehículos de baterías, la marca está cubriendo sus apuestas, manteniendo fuertes a los híbridos, impulsando la tecnología del hidrógeno y asegurándose de no quemar puentes antes de saber lo que hay al otro lado. Solo el tiempo dirá si esta apuesta da sus frutos. La empresa también reconoce que la producción de baterías no es tan limpia como algunos creen. Fabricar baterías de iones de litio requiere extraer materiales como litio, cobalto y níquel. La extracción de estos recursos daña el medio ambiente, destruye hábitats y genera mucha contaminación. Por si fuera poco, si todos los fabricantes de coches se pasaran a la electricidad, podría haber una gran escasez, lo que aumentaría los costes de producción y dificultaría que la gente corriente pudiera permitirse un coche. Las gasolineras están por todas partes, pero las estaciones de recarga de vehículos eléctricos, no tanto. Esa es otra razón por la que el fabricante no tiene prisa por abandonar los motores de gas. Cargar un coche lleva mucho tiempo, y en algunas partes del mundo apenas existe infraestructura de recarga. Cambiar a un coche de batería no es precisamente cómodo para quienes viven en apartamentos o recorren largas distancias en coche. Por eso la empresa apuesta por los híbridos y el hidrógeno. Creen que estas tecnologías ofrecen una forma más práctica de reducir las emisiones sin dejar de utilizar la infraestructura existente. Ahora apuesta por la tecnología del hidrógeno. Los vehículos de pila de combustible de hidrógeno no son lo único con lo que está experimentando la empresa. También están estudiando motores de combustión de hidrógeno, que permitirían a los conductores repostar igual que ahora, pero sin contaminar. Pero quemar hidrógeno no es fácil. Se quema más rápido y más caliente que la gasolina, lo que puede dañar el motor. Pero los ingenieros de la empresa han encontrado la manera de mantener el motor frío inyectando agua, lo que convierte la combustión de hidrógeno en una posibilidad real. Luego está la cuestión del empleo. La industria del automóvil no es solo cuestión de coches, se trata de personas. El paso a los vehículos totalmente eléctricos podría suponer una pérdida masiva de puestos de trabajo, ya que los motores eléctricos tienen menos piezas móviles y requieren menos mantenimiento que los motores tradicionales. La dirección de la empresa ha dejado claro que quiere proteger los puestos de trabajo sin dejar de avanzar hacia un transporte más limpio.
Al centrarse en múltiples soluciones en lugar de poner todos los huevos en la cesta eléctrica, esperan facilitar la transición tanto a los trabajadores como a las empresas. La empresa japonesa aún no ha terminado. Lo que viene podría cambiarlo todo. Más potencia, menos compromiso. Quemar hidrógeno siempre ha sido un quebradero de cabeza. Temperaturas altísimas. Si se calienta demasiado, se producen todo tipo de ineficiencias y pesadillas de durabilidad. El gigante del automóvil no iba a dejar que eso le detuviera. Idearon un sistema de combustión de hidrógeno refrigerado por agua que mantiene las temperaturas bajo control. Al inyectar agua en la admisión, el motor no se sobrecalienta, lo que significa que funciona mejor y contamina menos, mientras todos los demás fabricantes de automóviles apuestan por los vehículos eléctricos. El conocido fabricante juega a otro juego. Hay quien piensa que no son más que unos testarudos que se quedarán en la cuneta mientras empresas como Tesla y Volkswagen dominan el mercado eléctrico, pero el líder del sector no lo ve así. Están convencidos de que apostar por una sola tecnología, los coches eléctricos, no es inteligente. En su lugar, quieren dar opciones a la gente. No todo el mundo tiene acceso a estaciones de recarga, y en algunas partes del mundo los vehículos eléctricos no son prácticos todavía. La empresa está cubriendo todas las posibilidades, asegurándose de que su gama tiene algo para todos los gustos. Y hablemos de baterías. Mientras todos los demás siguen con los habituales paquetes de iones de litio, el gigante automovilístico ha estado invirtiendo recursos en baterías de estado sólido. Se trata de un gran avance porque contienen más energía, se cargan más rápido y son más seguras, ya que no tienen electrolitos líquidos que puedan sobrecalentarse. La renombrada marca planea producirlos en serie en un par de años. Si lo consiguen, sus coches eléctricos podrían adelantar a la competencia con autonomías más largas y tiempos de carga tan rápidos como 10 minutos, menos de lo que se tarda en tomar un café. Ahora mezcle estas baterías de estado sólido con un motor de combustión de hidrógeno y tendrá algo realmente salvaje. Imagina un coche que reposta en minutos como uno de gasolina, tiene la eficiencia de un vehículo eléctrico y, aún así, tiene la potencia de un coche de altas prestaciones. En eso está trabajando el fabricante de automóviles. Podría ser una categoría completamente nueva de híbrido, que combina lo mejor de ambos mundos y evita los problemas habituales de los vehículos eléctricos. Mientras la mayoría de los fabricantes de automóviles se suben a la ola eléctrica, el famoso fabricante demuestra que hay más de una forma de ser neutro en carbono. No se limitan a seguir a la multitud, sino que se preguntan si el mundo está preparado para un futuro totalmente eléctrico. Al desarrollar múltiples tecnologías al mismo tiempo, se aseguran de que la gente tenga opciones que se ajusten a sus necesidades, tanto si están en una ciudad llena de estaciones de recarga como en medio de la nada, donde un vehículo eléctrico no serviría. La marca mundial de automóviles no piensa solo en el presente, miran hacia el futuro, planificando a largo plazo, mientras todos los demás están atrapados en la locura eléctrica. Apuesta fuerte por las baterías de estado sólido. Mientras otras empresas se afanan por conseguir materiales para las baterías, se enfrentan a las quejas sobre el tiempo de carga y se preocupan por la duración de las baterías. La empresa pionera del automóvil va en otra dirección, y podría dar sus frutos. Y justo cuando crees que han terminado, el fabricante de vehículos presenta otra sorpresa, un nuevo motor de 4 cilindros turboalimentado de 2 litros. Esta cosa es una bestia, empujando más de 400 caballos de fuerza. Eso es potencia de verdad para un 4 cilindros. Y la conocida compañía se está asegurando de que esté preparado para todo. Tanto si se monta a lo largo como a lo ancho. Este motor está pensado para ofrecer prestaciones, lo que significa que podría acabar en todo tipo de vehículos, desde deportivos compactos hasta berlinas de altas prestaciones. El fabricante de automóviles introdujo este motor en un coche de pruebas en el Salón del Automóvil de Tokio, y digamos que dio que hablar. No se trata de un concepto, sino de un motor real que podría propulsar la próxima generación de sus deportivos. El objetivo inicial era alcanzar los 400 CV, pero los expertos afirman que podrían llegar incluso más lejos. La marca de confianza apuesta por los motores de gasolina de altas prestaciones en un momento en el que muchas empresas se decantan por los híbridos y los eléctricos. Es una estrategia audaz, pero este fabricante está demostrando al mundo que los coches de altas prestaciones propulsados por gasolina están lejos de ser obsoletos, mientras algunos fabricantes de automóviles avanzan hacia coches deportivos que parecen ordenadores de alta tecnología sobre ruedas. Esta empresa mantiene vivo el espíritu de la conducción pura y emocionante.
demuestran que el rendimiento no consiste solo en pantallas llamativas y sistemas de piloto automático, sino en sentir cada curva de la carretera, el rugido del motor bajo tus pies y la adrenalina que produce el verdadero compromiso con la conducción. Pero eso no es todo. Este nuevo motor turboalimentado no solo impulsará su propia gama de vehículos de altas prestaciones, sino que también se espera que sea el corazón de la próxima generación de deportivos Lexus. Piensa en nombres emblemáticos como el Toyota Supra, el Celica y el MR2, todos los cuales podrían tener un gran regreso con este potente motor bajo el capó. Para los fans de estos modelos legendarios, este podría ser el momento que estaban esperando. La incorporación de este motor turboalimentado podría insuflar nueva vida a estos clásicos, combinando las prestaciones modernas con la emoción nostálgica que los hizo tan queridos. Y aquí viene lo bueno, no se sorprenda si este fabricante empieza a introducir este motor en algunos de sus modelos existentes, añadiendo un toque de altas prestaciones a coches que siempre han sido fiables y prácticos. Pronto podríamos ver vehículos normales transformados en máquinas de velocidad, haciendo que la potencia sea más accesible al aficionado de a pie. Tampoco se trata solo de potencia bruta. Este motor se ha diseñado pensando en la flexibilidad y puede adaptarse a diversas configuraciones, desde un utilitario con tracción delantera hasta un deportivo con motor trasero, tanto si se trata de un ágil coche de carreras como de un sofisticado coupé deportivo. Este motor es adaptable y está hecho para rendir. Lo que hace que este motor sea aún más emocionante es su pedigrí en los deportes de motor. Desarrollado con la colaboración de la división de competición del fabricante, ha sido probado utilizando algunas de las tecnologías de competición más avanzadas. Esto significa que no se trata solo de crear un coche rápido para la calle, sino de crear un coche que pueda soportar las intensas exigencias de la competición. El resultado es un motor de altas prestaciones que no solo es potente, sino también increíblemente duradero, dando a los conductores la confianza necesaria para llevar sus coches al límite. Lo que distingue a este fabricante es su enfoque para hacer más accesibles los coches de altas prestaciones. No solo crean máquinas de ensueño para la élite, sino que hacen que estos emocionantes vehículos sean asequibles para los entusiastas de los coches normales. Durante demasiado tiempo, los mejores coches deportivos han estado fuera del alcance de la mayoría de la gente, con un precio que solo los más ricos podían disfrutar. Pero ahora, con este nuevo motor, el fabricante demuestra que no hace falta arruinarse para disfrutar de una conducción rápida y estimulante. Esto cambia las reglas del juego. El mundo de los coches de altas prestaciones está evolucionando y parece que estamos a las puertas de una nueva era en la que las altas prestaciones ya no son un lujo reservado a unos pocos, sino algo al alcance de muchos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿es este el futuro de los coches de altas prestaciones o estamos perdiendo la esencia de lo que los hace tan especiales? ¿Se sacrificará la emoción de conducir por la comodidad de la tecnología o mantendrá vivo el espíritu del rendimiento este audaz movimiento del fabricante? Si te ha gustado este video, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna actualización. Déjanos un comentario a continuación, nos encantaría conocer tu opinión. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo.